18. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así el Señor en su palabra: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre Dios, en esta mañana venimos delante de ti y te damos muchas gracias, porque solo por tu gracia estamos aquí con vida. Solo por tu gracia, Dios, solo por tu misericordia, aún hemos podido despertar esta mañana. Si no fuera tu gracia, si no fuera tu misericordia, si no fuera tu bondad, Padre, hoy mismo estaríamos en las partes más tenebrosas del infierno. Pero tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente, grande, Padre. Y aquí nos tienes. Hemos venido para alabarte a ti. Hemos venido, Padre, para aprender de tu palabra. Y de manera muy especial, Señor, te ruego en esta mañana que tú puedas usar mi vida para poder edificar a tu pueblo. Padre, quiero que en esta mañana que tú seas glorificado, que Cristo sea presentado y tu pueblo edificado, Padre, con tu palabra. Pues encomiendo, Señor, este tiempo en tus manos. Guía, Señor. Dirige, Señor, este tiempo. Así te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos. A los 15 años de edad, en diciembre de 1849, Charles Spurgeon, un predicador muy conocido, comenzó a visitar las iglesias de su pueblo buscando donde le enseñaran el camino de salvación. Pero en ninguno escuchó lo que deseaba oír acerca del plan de salvación, acerca de cómo obtener el perdón de sus pecados. Un día Dios lo guió por donde él no había pensado. Se dirigía hacia una iglesia lejana, pero en el camino una fuerte tormenta de nieve lo detuvo. Él cruzó en una oscura calle. Al fondo vio una pequeña iglesia, y esta pequeña iglesia era una iglesia metodista, un templo metodista. Al principio él no quiso entrar al templo, porque él había escuchado que los metodistas cantaban muy fuerte y hacía doler la cabeza lo que cantaban. Por lo tanto, él no quiso entrar al principio, pero finalmente entró al templo y escuchó el sermón, y él dice así: el ministro no estaba esta mañana. Creo que la nieve lo había detenido. En su lugar, dice él, un hombre delgado, zapatero, sastre, algo así, subió al púlpito para predicar. Es bueno que los predicadores sean educados, dice Spurgeon. Sin embargo, este hombre era más bien ignorante. Se mantuvo apegado al texto que leyó por la simpleza razón de que no tenía nada más que compartir. Y cuando leyó el texto, la palabra del Señor decía: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Eso era el texto que este hombre había leído esa mañana. Dice Spurgeon, su pronunciación era pésima, pero a mí no me importó. Él dice, cuando leyó este hombre ese pasaje, vio un rayo de esperanza en ese texto, dice. Y el predicador empezó así: queridos amigos, este es un texto muy simple,
Es un texto muy simple. Dice, mirad. Ahora mirar no es algo que cuesta mucho. No es levantar el pie o levantar el dedo. Mirar es muy simple. Usted no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Tú puedes mirar. Aún un niño puede mirar. Pero el texto dice, mirad a mí. ¡Ay!, dijo el predicador en su tono campestre, dice Spurgeon. Muchos de ustedes se miran a sí mismos, pero eso no les servirá de nada. Nunca hallarán consuelo allí. Algunos miran a Dios el Padre, pero no, tienen que mirar a Cristo. Porque Él dice, mirad a mí. Algunos dicen, vamos a esperar que el Espíritu Santo nos toque. Pero eso no es lo que ustedes tienen que hacer. Dice, miren a Cristo. Esto es lo que el texto dice, mirad a mí. Spurgeon después dice, de repente, ya casi al finalizar el sermón, el predicador, dice Spurgeon, me miró y con tan poca gente en el lugar, supo que yo era un extraño. Fijando sus ojos en mí, como si supiese lo que había en mi corazón, me dijo, joven, tú luces muy miserable. Verdaderamente así era, dice Spurgeon. Yo no estaba acostumbrado a oír palabras así desde el púlpito. Sin embargo, fue un buen golpe y dio justo al blanco. Continuó. Seguirás siendo miserable. Miserable mientras tengas la vida. Y miserable cuando mueras. Si no obedeces a mi texto. Pero si lo obedeces, serás salvo y aquí y ahora. Entonces levantó sus manos y gritó, dice, como solo un metodista primitivo lo puede haber hecho. Joven, mira a Jesucristo. Mira, mira, mira. Tienes que mirarlo. Y Spurgeon dice, en ese momento vi el camino de salvación. Ya no supe más de lo que dijo. Pero cuando él pronunció esas palabras, mi mente se imaginó la serpiente de bronce que estaba colgado ahí en el desierto y que la gente miraba y era sanada. Así fue conmigo, dice él. Yo pensaba que debía hacer 50 cosas para ser salvo, pero cuando escuché esa palabra, mira cuán dulce fue. Oh, entonces miré hasta que mis ojos casi se desgastaron. En ese momento se desvaneció la oscuridad y vi el sol. Pude haber levantado y cantado a gritos acerca de su preciosa sangre de mi Salvador. Hermanos, él dice, jamás olvidaré aquel momento tan feliz en que el Señor Jesucristo me salvó. Hermanos, nosotros a través de esta historia podemos ver que hay un mensaje poderoso de una persona poderosa. Es el mensaje que puede transformar radicalmente la vida de una persona. Y esa persona es Jesucristo. Esa persona es Jesucristo. Hermanos, solamente mirando la gloria del Señor es que podemos ser transformados. Solo mirando la gloria del Señor. Este hombre que buscaba el camino de salvación encontró en ese templo tan pequeño y con un predicador muy ignorante que le dijo, mira al Señor. De ahí el título para el sermón de esta mañana. Mirad la gloria del Señor. Eso va a ser el título para el sermón de esta mañana. Mirad la gloria del Señor. Y vamos a estudiar este versículo
18 del capítulo 3 de 2 Corintios, bajo 4 encabezados. En primer lugar vamos a mirar el medio de la transformación. En segundo lugar, el mensaje de la transformación. En tercer lugar, la meta de la transformación. Y finalmente, la gente de la transformación. Veamos entonces, en primer lugar, el medio de la transformación. El versículo comienza diciendo, con palabras muy sencillas, dice el apóstol Pablo: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? Es muy importante que sepamos qué significa esa palabra, todos nosotros. ¿A quién se refiere? Hermanos y hermanas, la palabra todos nosotros, ahí en este versículo, se refiere a los hijos de Dios. Se refiere a las personas que tienen la libertad porque el Espíritu Santo los hizo libres. Como dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que toda aquella persona que es hijo del Señor, pues en Él está el Espíritu, y Él en el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Y quiénes son estas personas que tienen la libertad? Son los que han sido convertidos al Señor por la obra poderosa del Espíritu Santo en sus vidas. El velo les fue quitado. Y ahora pueden ver la gloria del Señor, como dice el versículo 16. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. ¿Y qué es el velo? Lo cual fue quitado de estos hombres, hijos de Dios. El velo, mis hermanos, es la incapacidad total de entender las cosas espirituales. El velo es la incapacidad total de entender las cosas espirituales. Esa palabra es muy importante que entendamos. Hermanos, nosotros, antes de ser hijos del Señor, teníamos una mente que no era capaz de absorber las cosas espirituales. La mente humana, mis hermanos, por un lado es como una piedra, pero por otro lado es como una esponja. La mente de una persona que no conoce es así. Por un lado es como una piedra y por otro lado como una esponja. La mente de una persona que no conoce al Señor, como una esponja, mis hermanos, absorbe toda la sabiduría de este mundo. Lo absorbe y lo retiene, toda la sabiduría terrenal, animal y diabólica que hay en el mundo. Pero al mismo tiempo, la mente de una persona que no conoce al Señor es como una piedra que es imposible que penetre las cosas del Espíritu. Así es la mente de una persona que no conoce al Señor. Y nuestra mente era de la misma manera. Una mente tan dura, tan encallecida, imposible de absorber las cosas espirituales y sacar algún beneficio espiritual del glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Pero bendito sea nuestro Dios, que hizo una obra maravillosa. Dice el versículo 14, en la última parte: el velo es quitado. Y ese velo es quitado, esa imposibilidad de ver la gloria del Señor es quitado de nosotros. ¿Y quién lo quitó? El Señor Jesucristo. Amén. Él lo quitó. Amado hermano y hermana, en esta mañana que estás en este lugar, usted y yo tenemos la libertad de ver la gloria del Señor. Porque Cristo quitó ese velo. Hermano mío, Cristo quiere que tú le veas, le contemples a Él. Y Él mismo te capacitó para eso.
Él te capacitó. Él tomó la iniciativa. Descendió de los cielos, vino a la tierra, murió en la cruz, con el fin de que tú y yo veamos a Él. Veamos a Él y veamos a Él. Tenemos cara descubierta. Usted y yo, mi hermano, tenemos la libertad, plena libertad, de ver a Cristo. Amén. De contemplar a Cristo. Amén. Ahora, ¿qué significa mirar a Cristo? ¿Qué significa mirar a Cristo? Como en un espejo. La palabra mirar es muy importante aquí. Es el medio por el cual tú y yo somos transformados, hermanos, hermanas, a la misma imagen de Jesucristo. Amén. Es el medio por el cual nosotros somos transformados. ¿Usted quiere ser transformado a la imagen de Cristo? Amén. Mire a Cristo. Amén. Mirar a Cristo significa tres cosas. En primer lugar, significa conocer a Cristo. En segundo lugar, significa creer. Y finalmente, significa confiar. Hermanos, existe un lugar donde la gloria del Señor se manifiesta en todo su esplendor. Hay un lugar, mis hermanos, en donde está la gloria del Señor desplegada de una manera, hermanos, increíble. Ese lugar es la Biblia. Amén. Hermanos, en la Biblia está desplegada toda la gloria de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está toda la gloria de Dios, toda la gloria de Cristo. Por lo tanto, mirar la gloria de Cristo significa estudiar las Escrituras, conocer las Escrituras. Hermanos, no significa tener ahí en la casa una imagen grande de Cristo, o un cuadro ahí grande de Cristo, o tener una película, no sé, una película con imágenes 3D de Cristo. No. Mirar a Cristo significa estudiar las Escrituras. Significa escudriñar la palabra donde está Cristo. ¿Ustedes recuerdan lo que Cristo hizo con los discípulos en camino a Emaús? Jesucristo predicó a sus discípulos de Él mismo, empezando desde el Antiguo Testamento y terminó. Hermanos, eso significa contemplar la gloria de Cristo. Así que, mi hermano, el sermón dominical debe servir para ver a Cristo. Los estudios bíblicos aquí en este lugar, en la casa, tu devocional debe servir para ver a Cristo, para contemplar a Cristo. Hermano mío, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto conoces a Cristo? Dice que los latinoamericanos conocen muchos nombres de las bebidas, pero posiblemente no conocen así los atributos de Cristo. Si a ti, mi hermano, mi hermana, te pidieran que tú le hablaras a un grupo de hombres acerca de los atributos de Cristo, ¿qué mencionarías? ¿Cuánto has escudriñado las Escrituras para ver la gloria de Cristo? Pero no solamente significa conocer, también significa creer. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos el lugar donde está la gloria del Señor, la Biblia. Y nosotros debemos estudiarla. Pero no solamente debemos estudiar, sino que tenemos que creer que lo que dice es verdad. Hay muchos que dudan de la Biblia.
no confían en la Escritura. Mi hermano, mi hermana, si tú no confías en la Escritura, pues estás diciendo a Dios que es un mentiroso. Y así tratan muchas personas, tratan a la Biblia. No lo creen. Estudia la Biblia y cree que lo que dice es verdad. Y finalmente confía en la Biblia. Confía en la Escritura y demuestra lo que confías con tu vida, mi hermano. Eso significa contemplar la gloria del Señor. Contemplar la gloria del Señor. Veamos el mensaje de la transformación. ¿Qué es lo que debemos mirar? ¿Qué es lo que debemos contemplar? Ya lo hemos dicho, la gloria del Señor. La gloria del Señor. Hermano mío, no debes mirar al predicador para que tu vida cambie. No debes mirar a otro vecino o a otro hermano. Porque si tú miras al predicador y a otro hermano, te vas a decepcionar. Porque también es como usted, pecador. Mire la gloria del Señor. Porque eso dice la Escritura. Mirando la gloria del Señor es que somos transformados. Contemplando la belleza de Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra gloria? ¿Qué significa la palabra gloria? La palabra gloria significa, mis hermanos, en el Antiguo Testamento tiene que ver con algo muy pesado, con algo muy importante, con algo que realmente tiene mucho valor. Y en el Nuevo Testamento la palabra gloria tiene que ver con grandeza, esplendor, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza, resplandor. Con eso tiene que ver. Por lo tanto, ¿qué es la gloria del Señor? La gloria del Señor, hermanos, es esta. Es el resplandor incomparable del valor infinito que Cristo tiene. Hermanos, hermanas, para que entendamos mejor y como para que los niños entiendan, la gloria del Señor significa que Cristo es la persona más importante, de mucho valor. Eso significa. No hay otro como Él. No hay nadie como Él. Él es el Dios verdadero y el hombre verdadero. Y no hay semejante a Él. Aunque la mente humana no puede imaginar, ni su lengua expresar en su totalidad el valor de Cristo, la Biblia nos habla de la gloria del Señor. Está en la Escritura la gloria del Señor. La Biblia enseña que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, una sola persona. Como tal es digno de recibir honor, gloria y alabanza. Él es el Dios todopoderoso, el Salvador del mundo, el Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, el único santo, el unigénito del Padre, el que posee toda la plenitud de la deidad, el que redime, purifica a su iglesia. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el gran buen pastor. Mis hermanos, Él es tu Salvador y es mi Salvador. Él es tu Señor y mi Señor. Es Cristo. Él es el único Dios que es digno de recibir honor y gloria. Pero no solamente eso. Hermanos, hermanas, la Biblia nos dice que Cristo vendrá un día en toda su gloria y nos llevará a su presencia. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es a Él a quien debemos contemplar. Es a Él a quien debemos mirar. Es solamente a Él. Mis hermanos, a muchos varones les gusta el fútbol.
y por lo general tienen un equipo y son aficionados de ese equipo. Y a ese equipo lo conocen muy bien. Conocen quién es el director técnico, conocen los jugadores, conocen cuántas copas ha ganado, conocen realmente todo. Se esfuerzan por conocer, invierten tiempo, dinero para ir al estadio. Y mientras más vencedor es el equipo, el hincha se vuelve más fiel, más amante de su equipo. Pero cuando este equipo desciende, pues al aficionado le entra una desesperación y no le gusta que su equipo descienda. Hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo es el número 10, el jugador número 10 del equipo celestial. Amén. Y saben, mis hermanos, Él solito juega. Nosotros que somos parte del equipo, solamente le miramos. Le miramos y Él solito mete todos los goles. Y nunca está en peligro. Él tiene todas las copas del universo, todos los trofeos. Él se lo ganó todo, mis hermanos. Venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo. Y a todos lo venció. Y en Él tú y yo somos más que vencedores. Amén. En nuestro Señor Jesucristo. Mírelo a Él. Él transformará tu vida de gloria en gloria. Amén. Veamos la meta de la transformación. La meta de la transformación. Dice la Escritura, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados. Y óigalo bien esa frase. No dice, mi hermano, que nos transformamos. No dice que tú te transformas, no. Dice la Escritura que somos transformados. Hay alguien que nos transforma. Y ese alguien no eres tú, no es el pastor. Somos transformados. Y hermanos, esa palabra transformados es una promesa para ti. Es una promesa para mí. Y es una promesa, mis hermanos, tan segura. Cuando hablamos de promesa, la gente dice, espero que mañana llueva. Tengo la esperanza de que mañana llueva. Pero mi hermano, aquí esa promesa no es así. Esta promesa es segura. Es segura para ti. Es una promesa tan segura porque viene de Dios. Viene de Él. Somos transformados. Hermanos, usted y yo tenemos muchos pensamientos que necesitan ser cambiados. Usted y yo tenemos muchos deseos que necesitan ser transformados. Usted y yo tenemos muchos deseos, muchas actitudes que necesitan ser transformados. Hermano mío, si hacemos una evaluación de nuestra vida, ahí tenemos al Señor Jesucristo como el parámetro, como la regla. Y aquí a otro lado tenemos al diablo. Si hacemos una evaluación de nuestras vidas, hagámonos una pregunta. ¿A quién nos parecemos más? ¿A Jesucristo o al diablo? ¿A quién tú te pareces más? El Señor nunca tiene malos pensamientos, pero el diablo sí. ¿A quién te pareces? El Señor no tiene malas actitudes, el diablo sí. ¿A quién te pareces? El Señor nunca tiene malos deseos, pero el diablo sí. ¿A quién te pareces? El Señor nunca ha sido rebelde, pero el diablo siempre es rebelde. ¿A quién te pareces?
¿Acaso no tenemos que ser honestos con nosotros mismos delante del Señor y decir, yo me parezco mucho al diablo? Aún me parezco mucho al diablo y no a Cristo. Aún mis pensamientos no son como los pensamientos de Cristo. Los deseos y las actitudes. ¿A quién te pareces? Hermanos, nosotros tenemos un mandamiento en la Escritura. En 2 Corintios 13:15 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y cuando nosotros nos examinamos honestamente nuestras vidas, hermanos, tenemos la necesidad de ser transformados a la misma imagen de Cristo. Ninguno en esta mañana puede decir, yo ya no necesito. Nadie. Si alguien se atreve a decir, esa persona necesita más. Pero por otro lado, podemos decir como dijo John Newton, este siervo del Señor, no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en el más allá, pero aún así, no soy lo que era antes, por la gracia del Señor, soy lo que soy. Por la gracia del Señor y nada más que su gracia, soy lo que soy. Existen, mis hermanos, en nuestras vidas muchas cosas que tenemos que cambiar. ¿Y cuál es la clave para cambiar? Mirar la gloria del Señor. Eso es la clave, mis hermanos. A nosotros nos gusta hablar del éxito. Y si hablamos en esos términos, el éxito para que tú cambies es ver a Cristo. Es ver a Cristo. Y dice la Biblia, somos transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria. Oh, qué preciosa palabra del Señor. ¿Qué significa eso de gloria en gloria? Significa de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, desde gloria hacia gloria. En otras palabras, antes de ser hijos de Dios, éramos igual y semejantes al diablo. Pero de ahí el Señor nos ha sacado y nos puso a un nivel de gloria. Ahora en la santificación, el Señor nos va transformando de ese nivel de gloria a otro nivel de gloria y a otro nivel de gloria y a otro nivel de gloria hasta que seamos semejantes a Cristo mismo. Dios hace eso, mis hermanos. ¿Acaso eso no es maravilloso? ¿Acaso eso no es, mis hermanos, una buena noticia? Si alguien me dijera, cambia, no es un buen hijo. O a ti te dice, cambia, no es un buen esposo. O a ti, hermana, cambia, no es una buena mujer. Eso no es una buena noticia. Eso no es una buena noticia. Eso es moralismo. Eso es antropocentrismo. El mensaje bíblico es, Él te cambia. Cristo te cambia. Ese es el Evangelio. Eso es el mensaje del Señor. Cristo transformando a la imagen de Jesucristo. Dios haciendo ese cambio en sus hijos. Y mis amados hermanos, aún todavía no somos lo que hemos de ser. Aún falta mucho en nosotros.
Pero quiero que abran sus Biblias. En 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Miren lo que tú vas a hacer un día. Miren lo que yo voy a hacer un día. No por mis obras, ni tú por tus obras, sino por la gracia del Señor. Miren lo que dice esta palabra. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, 1 y 2. Y mire cómo comienza. Mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos amados, un día tú y yo seremos como nuestro Señor Jesucristo. Un día seremos como Cristo. Ese día esperamos con gozo. Así que la meta de la transformación espiritual es ser como Cristo. ¿Y quién nos transforma? ¿Quién hace esa obra específicamente? Dice la Escritura en 2 Corintios. ¿Dónde estamos? Dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Él es el que hace esa obra maravillosa en ti y en mí, mi hermano. No eres tú ni soy yo. Es el Espíritu del Señor. Aunque en la santificación está involucrado Dios Padre, Dios Hijo, pero es una labor especial del Espíritu Santo. No sé cómo obrará Él, pero Él sí obra en sus hijos. No hay una manera de explicar. Esto es algo misterioso. No sabemos cómo obra el Espíritu Santo, pero sí obra en sus hijos. Y los frutos se ven. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Es una obra eficaz. Los resultados se ven. Por eso podemos escuchar muchos testimonios de hombres de Dios que dicen como John Newton: no soy como era antes, no soy como voy a ser, pero por la gracia del Señor soy lo que soy. La gracia del Señor. Y solo la gracia del Señor es el que cambia vidas. El Espíritu Santo obra eficazmente en la vida de los hijos de Dios, obrando, trabajando en su voluntad, en su mente, en sus deseos, volviéndolo a la imagen de Jesucristo más y más. Hermano mío, si la santificación sería una obra del creyente, entonces el creyente tendría de qué gloriarse. Pero no la es, gracias a Dios. Es obra del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Eso es tu responsabilidad. Pero mirar, mis hermanos, en dependencia del Espíritu Santo. No en tus fuerzas. No. Sino en dependencia del Espíritu Santo. El creyente debe depender del Espíritu Santo. ¿Y qué es depender del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que dependemos del Espíritu Santo? Hay muchos que dicen, tienes que depender de Él. ¿Pero qué es depender del Espíritu Santo? Saben, mis hermanos, es algo muy sencillo. Es algo que los niños entienden. Depender del Espíritu Santo significa orar. Significa orar. Hermanos, la expresión tangible de nuestra dependencia de Cristo, del Espíritu Santo, es la oración.
Todo aquel que depende del Espíritu Santo, ora. Todo aquel que depende de Dios, ora. Todo aquel que no confía en sus fuerzas, ora al Señor. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto dependes del Señor? Por medio de la oración podemos decir a Dios: Dios, concédeme tus deseos. Hay muchos que oramos y decimos: Señor, yo quiero esto, yo quiero este otro, yo quiero aquello. Dame, Señor, mis deseos. Esa es una oración antropocéntrica. Yo quiero esto, Señor, y quiero que me des. Pero la oración que depende, que muestra la dependencia de Cristo, no es: Señor, dame, quiero esto. La oración que manifiesta la dependencia del Espíritu es: Señor, concédeme aquello que tú quieres. No aquello que yo quiero, sino aquello que tú quieres. Dame lo que tú deseas. Dame el cumplir tus mandamientos. Dame hacer tu voluntad. O como decía Agustín: dame lo que mandas y manda lo que quieres. Así funciona, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos orado y hemos dicho: Señor, quiero que me des esto? Y nunca hemos dicho: Señor, dame aquello que tú deseas. La oración que demuestra la dependencia del Espíritu es aquella oración, el clamor de un alma que pide a Dios que conceda los deseos de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿cuánto tú dependes del Espíritu? En tus fuerzas no vas a llegar sino a un lugar: al fracaso. Al fracaso. Como esposa, como hijo, como esposo, si tú confías en tus fuerzas, serás el hombre más fracasado que existe. Y al momento que tú decidiste confiar en tus obras, ya te has parecido más al diablo. De ahí, mis hermanos, que tenemos la necesidad de entender que la obra de la santificación es una obra del Espíritu Santo y nosotros dependemos completamente de Él. Y mostramos nuestra dependencia confiando en Él, orando. ¿Qué es lo que hemos aprendido en esta mañana? Hemos aprendido que los hijos del Señor, que los creyentes, somos transformados de gloria en la misma imagen de Cristo, contemplando, mirando solamente a Cristo. Solo mirando a Cristo. Hermano, hermana, tu única esperanza para ser transformado a la imagen de Cristo es ver a Cristo. No hay otro camino, no hay otra alternativa. Jesús o nada, Cristo o nada, mi hermano. O miras a Cristo o te miras a ti. Pero mira a Cristo y Él te cambiará. Él te transformará. El único mensaje para ser transformados no son la sabiduría de este mundo, no son las enseñanzas de los psicólogos, ni de los sociólogos, ni de los pedagogos. El único mensaje que cambia es Cristo, mis hermanos. Es la gloria de Cristo. Nada más. Tu vida, mi hermano, necesita el mensaje de la gloria de Cristo. Tú necesitas ver la gloria de Cristo cada día. Y Él está dispuesto ahí en su palabra. Él está dispuesto ahí en su palabra. Las 24 horas. Ese es el mensaje que cambia.
La meta de la transformación es Cristo mismo. Es ser semejante a Él. Y Él lo hará eso. Cristo lo hará. Y es una obra del Espíritu Santo. Hermanos, para terminar, seguramente hay en este lugar hermanas que están luchando con algún pecado. Hermanos que están luchando con algún pecado. Niños que están luchando con sus pecados. Jóvenes que están luchando con sus pecados. El remedio es que mires a Cristo. Mires a Cristo. El Señor está diciéndote en esta mañana: mírame a mí. Mírame a mí. Esposa que no puede sujetarte a tu esposo. Niños que no pueden obedecer a sus padres. Esposos que no pueden amar a sus esposas. El Señor te está diciendo: mírame a mí. Mírame a mí. Y yo te digo: mira al Señor. Mira al Señor. Él te va a cambiar. Mire la gloria del Señor. Y si hay alguien en esta mañana que no conoce al Señor, que aún todavía está perdido y con ese velo puesto en Él, clame al Espíritu que obra en tu vida. Y el Señor a ti también te está diciendo: mírame a mí y sed salvo. Hermano mío, mira al Señor. Está ahí el Señor delante de ti, diciéndote: miren, mírenme a mí. Miren cómo sudo grandes gotas de sangre. Miren cómo cuelgo sobre la cruz. Miren cómo subo al cielo. Miren ahora sentado a la derecha del Padre. Oh pecador, mira al Señor. Mira a Cristo. Eso te dice el Señor. Mira al Señor, mi hermano. Mira a Cristo. Y Él te cambiará tu vida de gloria en gloria. Él cambiará tu vida, transformará tu vida a la imagen de Cristo. Mírelo a Él, mírelo a Él y mírelo a Él. Solo a Cristo y solo a Cristo. Él es el mensaje. Él es el poder de Dios para cambiar vidas. No hay otra alternativa. Solamente Cristo y contemplarlo, mirarlo a Él. Vamos a orar. Nuestro bendito Dios, Señor, Dios de la gloria,